Imagina la escena conmigo. Es un martes cualquiera, mediodía en Houston, Texas. En una sala de juntas del piso 40 de algún rascacielos corporativo, un grupo de ejecutivos de Chevron está sentado alrededor de una mesa larga. Tienen café frío, laptops abiertas, hojas de cálculo con proyecciones financieras. Afuera la ciudad brilla bajo el sol texano. Adentro, alguien acaba de proyectar en la pantalla grande un mapa de Venezuela con puntos rojos marcando pozos petroleros. El vicepresidente de Inversiones Internacionales mira los números, mira el mapa, vuelve a mirar los números y dice algo que nadie esperaba escuchar hace 6 meses. No vamos a entrar. El retorno no justifica el riesgo. Silencio. Alguien apaga el proyector. La reunión termina en menos de 5 minutos. Esa escena, con pequeñas variaciones, se ha repetido en múltiples corporaciones petroleras estadounidenses en las últimas semanas. Y mientras tanto, a 3.000 kilómetros de distancia, en el Golfo de México, la refinería de Dos Bocas procesa casi 300.000 barriles de crudo mexicano cada día. Sin drama, sin titulares, sin promesas rotas, sin promesas rotas. Hoy quiero que entiendas algo que casi nadie está diciendo con claridad. Lo que acabamos de presenciar no es solo el fracaso de un plan petrolero, es el colapso de una narrativa imperial completa. Es la demostración brutal de que cuando un poder hegemónico destruye infraestructura ajena, pensando que siempre podrá reconstruirla a su antojo, puede terminar creándose una trampa de la cual ya no puede salir. Y al mismo tiempo es la confirmación de algo más profundo todavía, que cuando un país decide invertir en su propia capacidad productiva, cuando construye infraestructura real en lugar de depender eternamente de otros, está tomando una decisión estratégica que va mucho más allá de los números inmediatos. Déjame llevarte paso a paso por esta historia, porque tiene múltiples capas y cada una revela algo importante sobre cómo funciona realmente el poder económico en este continente. Empecemos por lo obvio. Donald Trump llegó a la presidencia prometiendo, entre muchas otras cosas, que iba a resolver el problema venezolano. No hablaba de democracia, no hablaba de elecciones libres, no hablaba de derechos humanos. Hablaba de petróleo. Lo dijo explícitamente en múltiples ocasiones. Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del planeta, más de 300.000 millones de barriles. Y Trump, con esa mezcla de arrogancia y simplismo que lo caracteriza, pensó que bastaría con presionar lo suficiente para que ese petróleo quedara disponible para corporaciones estadounidenses. El plan era transparente. Sanciones cada vez más duras hasta asfixiar la economía venezolana. Presión diplomática hasta aislar completamente al gobierno de Maduro. Y cuando llegara el momento, cuando el régimen estuviera lo suficientemente débil, entonces vendría el golpe maestro. Abrir las puertas, invitar a las grandes petroleras, reconstruir la industria con capital estadounidense y controlar de facto el flujo de crudo venezolano hacia el mercado mundial. Sonaba bien sobre el papel, sonaba como esas historias de expansión imperial que Estados Unidos ha ejecutado docenas de veces en América Latina durante el último siglo y medio, pero esta vez algo salió mal, algo fundamental. Las petroleras estadounidenses dijeron que no, no con declaraciones públicas estridentes, no con comunicados de prensa, simplemente no presentaron ofertas, no hicieron fila, no mostraron el entusiasmo que Trump esperaba. Chevron guardó silencio. ExxonMobil, que perdió más de 2.000 millones de dólares en activos expropiados en Venezuela durante la era chavista, ni siquiera se molestó en explorar seriamente el regreso. ConocoPhillips, que tiene demandas pendientes por más de 12.000 millones contra el gobierno venezolano, tampoco mostró interés real. ¿Por qué? Porque cuando Trump y su equipo diseñaron este plan, olvidaron algo elemental. Las corporaciones no actúan por patriotismo, actúan por rentabilidad. Y cuando haces los números reales, cuando metes en la calculadora lo que realmente costaría poner a producir nuevamente esos campos petroleros que Estados Unidos contribuyó a destruir con sus propias sanciones, el resultado es devastador. Para que Venezuela pueda sostener una producción de apenas 1 millón de barriles diarios, necesita una inversión estimada de 50 y 3.000 millones de dólares distribuidos a lo largo de los próximos 15 años, 53.000 millones.
Y eso es solo para alcanzar niveles modestos. Si la meta fuera regresar a los 3 millones de barriles diarios que Venezuela producía en los años 90, la cifra se dispara a más de 180.000 millones. Ahora bien, esos números por sí solos no son el problema. Las grandes petroleras tienen acceso a capital, tienen capacidad financiera. El problema es el tipo de crudo que estarían extrayendo y las condiciones bajo las cuales tendrían que operar. El petróleo venezolano es pesado, extremadamente pesado, difícil de mover, complicado de refinar, requiere infraestructura especializada y procesos costosos. En condiciones normales, con instalaciones funcionando bien, ese crudo ya es más caro de procesar que muchas otras alternativas disponibles en el mercado global. Pero las condiciones en Venezuela hoy están muy lejos de ser normales. Décadas de sanciones, de desinversión forzada, de bloqueos financieros, de imposibilidad de conseguir repuestos, de fuga de personal técnico capacitado, han dejado la industria petrolera venezolana en condiciones catastróficas. Las refinerías están en ruinas, los oleoductos tienen fugas, los pozos necesitan mantenimiento profundo, la infraestructura eléctrica que sostiene las operaciones es inestable. Y aquí viene la ironía brutal. Fue Estados Unidos, con sus sanciones cada vez más severas, quien contribuyó decisivamente a crear ese estado de devastación. Y ahora resulta que esa misma devastación hace que el negocio sea inviable para las corporaciones que se suponía iban a entrar triunfalmente a explotar esos recursos. Hablemos de números concretos para que veas la diferencia. Extraer un barril de petróleo en México le cuesta a Pemex alrededor de $18. Refinarlo, dependiendo de la planta y del tipo de producto final, agrega entre 3 y 5 dólares más por barril. Es decir, un barril mexicano completamente procesado, convertido en gasolina o diésel listo para usar, sale a un costo aproximado de 22 a 23 dólares. Ahora compara eso con Venezuela. Sacar un solo barril de crudo venezolano en las condiciones actuales puede costar fácilmente 80 dólares o más. Y eso es solo extracción. Cuando le sumas el procesamiento en refinerías que necesitan ser reconstruidas prácticamente desde cero, cuando consideras el transporte de ese crudo pesado que requiere tratamiento especial, cuando metes en la ecuación la inestabilidad política y legal, el costo total puede escalar fácilmente por encima de 90 dólares por barril. No hace falta ser un genio financiero para entender por qué ninguna petrolera estadounidense está haciendo fila para participar en este proyecto. Puedes comprar un barril procesado de México por 23 dólares o puedes invertir fortunas tratando de sacar un barril venezolano que te va a costar 4 veces más. Y encima, con el riesgo permanente de que cualquier cambio político en Caracas te deje con activos congelados o expropiados. Pero hay algo más que Trump no calculó. Mientras él estaba ocupado vendiendo el cuento de que iba a controlar el petróleo venezolano, mientras prometía que las grandes corporaciones estadounidenses iban a hacer miles de millones con ese plan, México estaba haciendo algo completamente distinto. México estaba construyendo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se invirtieron más de 16.000 millones de dólares en infraestructura de refinación. No en planes, no en promesas, en fierros reales, en concreto, en plantas funcionando. Se construyó 2 bocas desde cero, una refinería con capacidad para procesar casi 300.000 barriles diarios. Se rehabilitaron y ampliaron las refinerías de Tula, Cadereyta, Salamanca, Minatitlán, Salina Cruz. Se compró Deer Park en Texas para tener acceso directo al mercado estadounidense. Hoy, México puede refinar casi 1 millón de barriles diarios. Y lo más importante, hoy México refina el 80% de la gasolina que consume internamente. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa soberanía energética real. Significa que México ya no depende de importar gasolina refinada a precios que otros deciden. Significa que tiene capacidad instalada, operando, generando valor agregado todos los días. Y mientras Trump prometía controlar el petróleo venezolano en algún futuro indefinido, México ya tenía barriles procesados listos para vender a precios que ninguna operación venezolana bajo control estadounidense podría igualar. Ahora déjame hacer una pausa aquí porque necesito señalar algo que casi siempre se omite en este tipo de análisis.
Cuando hablamos de inversión en infraestructura petrolera, cuando hablamos de refinación, estamos hablando de decisiones que trascienden el cálculo económico inmediato. Estamos hablando de decisiones estratégicas sobre qué tipo de país quiere ser. En México, durante años, hubo voces influyentes que decían que invertir en refinerías era un error, que el futuro era vender crudo barato y comprar gasolina procesada, que la refinación era un negocio del pasado, que en 10 años todo el mundo iba a manejar autos eléctricos y el petróleo no iba a valer nada. Esas voces venían de sectores que se beneficiaban de mantener a México como exportador de materia prima barata e importador de productos procesados caros. Venían de quienes preferían una economía dependiente, porque esa dependencia les daba poder y acceso a comisiones. La decisión de invertir en Dos Bocas y en rehabilitar las otras refinerías fue profundamente controvertida. Se le atacó desde todos los ángulos posibles. Se dijo que era un desperdicio. Se dijo que era obsoleto. Se dijo que México no tenía capacidad técnica para hacerlo bien. Y sin embargo, hoy resulta que esa inversión coloca a México en una posición de fortaleza que pocos anticiparon. Mientras Trump no puede ni siquiera convencer a sus propias corporaciones de que inviertan en Venezuela, México ya tiene infraestructura operando, generando productos, compitiendo en mercados reales. Hay una lección de economía política aquí que no podemos ignorar. Cuando un país controla las etapas completas de una cadena productiva, cuando no se limita a exportar materia prima, sino que procesa, refina, genera valor agregado, está tomando una decisión sobre dónde se quedan las ganancias, sobre quién tiene poder de negociación, sobre quién define precios. Pemex no es una corporación privada perfecta. Tiene problemas, tiene ineficiencias, tiene desafíos enormes. Pero es una empresa pública que responde, al menos en teoría, a objetivos nacionales. Las refinerías que construyó y rehabilitó no van a cerrar de un día para otro, porque a un grupo de accionistas en Wall Street les pareció más rentable mover la operación a otro lado. Ahora bien, hay otra dimensión de esta historia que también merece atención. Canadá. Mark Carney, el primer ministro canadiense, anunció hace pocos días un plan ambicioso para fortalecer la infraestructura energética de su país. Más inversión en refinación, más oleoductos, más capacidad para procesar el crudo canadiense y competir de manera independiente en el mercado global. Es un buen plan. Es exactamente lo que Canadá debería estar haciendo. El problema es que lo están anunciando ahora, cuando México ya lleva años de ventaja, cuando las refinerías mexicanas ya están operando, cuando la capacidad ya está instalada, cuando los costos de producción ya están optimizados. Durante mucho tiempo, Canadá operó bajo el supuesto de que podía simplemente exportar crudo a Estados Unidos y que Estados Unidos se encargaría de refinarlo y devolverlo como productos procesados. Era un arreglo conveniente mientras las relaciones eran estables y predecibles. Pero Trump demostró algo que debió haber sido obvio desde hace décadas, que ningún país puede darse el lujo de depender completamente de otro para funciones estratégicas básicas, que cuando tu vecino decide que sus intereses han cambiado, que quiere renegociar todo, que va a usar aranceles y amenazas como herramientas cotidianas de presión, tú necesitas tener capacidad propia. Canadá se está dando cuenta de eso ahora, México se dio cuenta hace años, y esa diferencia de tiempo es crucial porque en infraestructura energética, en desarrollo industrial, el tiempo no se recupera fácilmente. No puedes construir una refinería en 6 meses, no puedes formar técnicos especializados de la noche a la mañana, no puedes optimizar procesos complejos sin años de operación y ajuste. Entonces, volvamos a la escena con la que empezamos. Ejecutivos de Chevron mirando números, mirando mapas de Venezuela, y decidiendo que no tiene sentido entrar. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Primero, porque el costo de reconstrucción es prohibitivo. Segundo, porque el crudo venezolano es difícil y caro de procesar. Tercero, porque la situación política es inestable y los contratos pueden cambiar en cualquier momento. Cuarto, porque ya tienen memoria de lo que pasó antes. Exxon perdió 2.000 millones. ConocoPhillips perdió 12.000 millones. Cuando Hugo Chávez decidió nacionalizar activos, lo hizo sin contemplaciones.
¿Qué garantía tienen de que algo similar no pueda repetirse? Y quinto, porque existen alternativas mejores. México está ahí refinando crudo, produciendo gasolinas y diésel a costos competitivos, con infraestructura estable, con reglas claras, con capacidad instalada. Trump vendió un sueño. Prometió que iba a controlar el petróleo venezolano, que las corporaciones estadounidenses iban a hacer fortunas, que Estados Unidos iba a dictar precios globales. Pero cuando llegó el momento de ejecutar, cuando tocó presentar cheques reales y asumir riesgos concretos, las corporaciones dijeron, gracias, pero no. Y mientras tanto, México no prometió nada espectacular, simplemente invirtió, construyó, operó. Y hoy tiene lo que Trump solo pudo imaginar, capacidad real de refinar crudo y competir en el mercado con productos terminados a precios que muy pocos pueden igualar. Hay algo profundamente irónico en todo esto. Estados Unidos pasó décadas sancionando a Venezuela, bloqueó su acceso a tecnología, impidió que consiguiera repuestos, congeló activos, prohibió transacciones financieras, todo con el objetivo de debilitar al gobierno chavista. Y funcionó. Venezuela quedó devastada, la industria petrolera colapsó, la producción cayó de más de 3 millones de barriles diarios a niveles que en algunos momentos apenas superaban los 400,000. Pero ahora resulta que esa devastación no le sirve a Estados Unidos, porque lo que Trump quería no era simplemente destruir a Venezuela, quería controlar su petróleo. Y para controlar petróleo necesitas infraestructura funcionando, necesitas pozos que produzcan, necesitas refinerías que procesen, necesitas oleoductos que transporten. Estados Unidos destruyó todo eso y ahora descubre que reconstruirlo es tan caro y tan arriesgado que ni siquiera sus propias corporaciones quieren hacerlo. Es lo que en términos simples se llama autogol estratégico. Golpeaste tanto al adversario que lo dejaste inservible incluso para tus propios planes de explotación. Mientras eso pasaba, México no estaba peleando con Venezuela, no estaba sancionando a nadie, estaba construyendo refinerías, estaba formando técnicos, estaba optimizando procesos, estaba acumulando capacidad. Y hoy, cuando el polvo se asienta, cuando se comparan números reales, cuando se evalúan opciones concretas, resulta que México está en una posición de fortaleza que hace 5 años muy pocos anticipaban. ¿Significa esto que todo es perfecto en México? No. Pemex tiene deudas enormes. La industria enfrenta desafíos ambientales serios. Hay problemas de corrupción, de eficiencia, de gestión. Pero cuando comparas la situación estratégica de México con la situación en la que quedó Venezuela después de años de bloqueo, o con la posición en la que está Trump tratando de vender un plan que nadie quiere comprar, la diferencia es notable. México apostó a construir capacidad propia. Venezuela fue destruida por presiones externas. Trump prometió controlar lo que ayudó a destruir y descubrió que eso no funciona. Y Canadá finalmente se está dando cuenta de que depender completamente de Estados Unidos para funciones estratégicas básicas es un riesgo que ya no puede permitirse. La pregunta que queda flotando es esta: ¿cuántos otros países van a aprender la misma lección? ¿Cuántos van a seguir creyendo que basta con exportar materias primas y que alguien más se encargará del procesamiento? ¿Cuántos van a entender que la soberanía económica real se construye con infraestructura concreta, no con discursos bonitos? Porque al final lo que estamos viendo no es solo el fracaso de un plan específico de Donald Trump, es el síntoma de algo más grande. Es la demostración de que extraen y otros procesan, donde la dependencia se da por sentada, ese modelo está agrietándose. No se está derrumbando de golpe, no hay una revolución dramática, pero sí hay movimientos graduales. México construye refinerías, Canadá anuncia planes para hacer lo mismo. Otros países observan y empiezan a preguntarse si ellos también deberían invertir en capacidad propia. Parado con su plan bajo el brazo. Las petroleras le dijeron que no. Venezuela sigue devastada. El petróleo está ahí, bajo tierra,
pero nadie está dispuesto a pagar lo que costaría sacarlo y procesarlo. Y México, sin hacer mucho ruido, sin promesas grandilocuentes, simplemente